Amén. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos por Radio Cristo, la Piedra Angular, en su programación Jesús, mi alfarero es. Vamos, antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, vamos a comenzar con una oración. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por tu presencia, Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de expresar, Señor, tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a cada uno de los oyentes, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que hable, Señor, de manera especial, Señor. Te doy gracias, Señor, por ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí, Señor, siempre adorándote y glorificando tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias. Amén. Dios les bendiga nuevamente. En esta noche vamos a estar tocando un tema que se encuentra en Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Antes de que yo empiece a comenzar la lectura del capítulo 15 de la parábola del hijo pródigo, yo quiero explicarle al oyente qué significa pródigo. Ya que mucha gente piensa que pródigo tiene un sinónimo como el hijo bueno, o el hijo que hizo lo correcto, o el hijo que se arrepintió, y pensamos que pródigo significa eso. Yo les quiero dar la definición de lo que significa pródigo. Persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida y sin razón. Quiere decir que la palabra pródigo significa una persona que no valora lo que tiene, y lo que tiene lo gasta, lo malgasta sin medidas, desenfrenadamente. Y eso es lo que se le llama a un hijo pródigo. En las primeras, en Lucas, vemos que hay 3 parábolas, bien importantes. Una se trata de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Estas 3 hablan de algo que se perdió. Y también nos dice que Jesús quería explicarle, se sentía con la necesidad de explicar estas parábolas. Y usted se va a preguntar, ¿por qué Jesús necesitaba la necesidad de explicar o hablar sobre estas parábolas? Recuerde que una parábola, Jesús a menudo la utilizaba para narrar una historia común. Alguien que la gente se pudiera asociar, entender con esa historia para enseñar o para dar una enseñanza moral. Eso era lo que Jesús trataba de hacer con las parábolas. Él no habló mucho tiempo con parábolas, pero hubo una razón por la que él decidió y él dijo, voy a tener que enseñarle algo a esta gente, porque había como una controversia o una habladuría sobre lo que Jesús estaba haciendo. Acuérdense que Jesús todo lo que hacía, la gente lo señalaba y lo juzgaba por las cosas que él hacía. En el capítulo 15, el versículo 1 y 2, aquí está la respuesta. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. ¿Y quién era los que se acercaban a Jesús? Los publicanos y los pecadores. Y los fariseos, recuérdense que los fariseos eran los líderes religiosos de aquel tiempo, y los fariseos y los escribas murmuraban. Ellos hablaban de Jesús y diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Para aquel tiempo los fariseos pensaban que lo que Jesús estaba haciendo era incorrecto, que Jesús no debería asociarse con gente pecadora, que Jesús no debería estar junto con gente que era ladrón o que hacía algo inmoralmente, o que estaba en pecado, o que era un trabajo que representaba desagrado hacia esa comunidad.
Por eso cuando Jesús empieza a hablarle a los pecadores y empieza a hablar y a sanar, los fariseos como que se van en contra de Jesús y dicen, no, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué él está rodeándose con gente que no vale la pena entre ellos? Porque para ellos pensaban que ellos eran los mejores, que ellos eran los perfectos, que ellos eran los únicos que iban a recibir la salvación. Lo interesante de esto que la parábola nos enseña ese amor redentor, ese amor incondicional que Jesús tiene para nosotros. En el versículo 15, en la parábola de la oveja perdida, solamente les quiero leer la idea central. El versículo 7 dice, y os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Primer punto, esto es lo que Jesús está tratando de llevar con estas parábolas, para callar las murmuraciones que tenían los fariseos. Él estaba diciendo, para mí es más importante que alguien que no me ha conocido o que me ha conocido y se ha apartado, que venga y vuelva y que se arrepienta y vuelva hacia la senda correcta, que 99 que no necesitan salvación. En la parábola de la moneda perdida, él enfatiza nuevamente lo mismo y dice, así os digo en el versículo 10, capítulo 15, ahora estoy leyendo el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador que dice, yo esa vida no la quiero más. Yo necesito arrepentirme y necesito ir ante los pies del Maestro. Eso era lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a los fariseos y decirle que para él todos eran importantes. Acuérdense que el Señor vino a salvar al mundo. Él quiere que todos seamos salvos y que ninguno perezca. Y él tenía que ir y enseñar a lo que él había venido, aunque las críticas habían sido muchas. ¿Cuál era entonces el propósito de estas parábolas? Jesús, como le dije, a menudo hablaba en parábolas, pero lo más importante era que Dios quería que todos fueran llevados al arrepentimiento. Lo más importante. En esta noche yo le voy a decir que si la vida que usted ha llevado y usted se acerca a Jesucristo, arrepentido, porque aquí está la clave, arrepentido, el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. El Señor va a perdonar sus pecados y los va a recibir. Este amor redentor del Hijo Pródigo me hizo pensar mucho en la situación actual. Pero vamos a comenzar eso era en forma de introducción para que ustedes pudieran entender. Vamos a empezar con el versículo número 11 y lo vamos a ir desglosando poco a poco para poder entenderlo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La historia comienza con un padre que tiene 2 hijos. Uno de los hijos menores le está pidiendo la herencia. Una herencia que todavía no se puede dar porque cuando la herencia significa que cuando el padre se muere, entonces lo que él dejó es la herencia de los hijos. Pero este hijo, en otras palabras, le decía, ya tú te estás tardando en morir. Como te estás tardando, necesito que me des la herencia y me des todo lo que es mío para yo poder disfrutarlo y irme. Me sorprende la respuesta del padre. El padre no le dijo, no te la voy a dar. No, espera el tiempo correcto. Mira, él quedó callado y le dijo, está bien. Si ese es tu deseo, si eso es lo que tú quieres hacer, le dio la parte de la herencia. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros venimos ante nuestro Dios, lo conocemos, estamos aquí y mucha gente se aparta. El Señor dice, si eso es lo que tú quieres hacer,
Él nos da algo que se llama libre albedrío. Y usted decide y usted se va. Eso fue lo que hizo el Padre. Pero lo más importante no fue lo que hizo el hijo menor. Lo más importante es el amor del Padre hacia el Hijo. Y lo vamos a ver, porque en ningún momento este padre, me estoy adelantando, pero en ningún momento este padre le reclamó. Pero mira lo que hace el hijo le pide la parte, el padre se la da. Y mira lo que hace este hijo con lo que le dan. En el versículo 13, capítulo 15, estoy leyendo para los que me están escuchando ahora. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Recibió la herencia. ¿Y qué hizo? Lo gastó todo. Por eso que le dije al principio que pródigo significa a alguien que no valorizaba lo que tenía. Él no dijo, yo me voy y voy a invertir el dinero. Yo me voy y yo voy a hacer algo fructífero con lo que yo tengo. Yo me voy, pero yo voy a enaltecer a Dios con esto. No, él dijo, yo me voy, pero él decidió gastarlo todo en cosas que no tenían valor, en cosas que eran pasajeras, en cosas que él iba a perder. Pero él no estaba pensando, él solamente se dejó llevar en lo que él quería hacer. Él no pensó en el dolor que le estaba causando al padre, en lo que estaba destruyendo. No, él solo pensó en lo que a él le iba a satisfacer. Hay mucha gente así, mucha gente que dice, no, yo me voy porque en el mundo yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahí yo recibo ese gozo o hago las cosas que son indebidas. Y ellos piensan que eso va a ser completamente eterno y no lo es. Es pasajero, es por un tiempo. Llegan después y se sienten completamente vacíos. Lamentablemente hay mucha gente que puede salir y hay gente que pierde su vida en el mundo porque ya se le fue demasiado tarde. Pero miren lo que dice en el versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No fue hasta que él lo gastó todo. Este muchacho, mientras él no tenía ninguna clase de arrepentimiento ni de conciencia de lo que él estaba haciendo. Él se pensó en él, pero la situación difícil va a venir. La situación que no podemos manejar se va a presentar. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir corriendo hacia el maestro o nos vamos a quedar perdidos en el mundo? Este joven, cuando lo gastó todo, cuando vio que no tenía nada, no tan solo lo gastó, sino que vino una situación difícil a su vida o al mundo o al lugar donde él estaba, y era que en esa provincia empezó a faltar la comida, hubo una escasez. Y se fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió una hacienda para apacentar cerdos. Me hace pensar aquí que este joven estaba desesperado. ¿Y por qué yo le digo que este joven estaba desesperado? Porque los judíos, acuérdense que el cerdo era un animal impuro donde ellos no tenían contacto con él porque no era un animal limpio. Y él tenía que estar tan y tan desesperado que aceptó apacentar cerdos. Tenía que estar en una crisis tan y tan mala que decidió hacer el trabajo que un judío no haría. Pero todavía este joven no se sentía arrepentido. Él lo había hecho mal, él había gastado su dinero, él había gozado todo lo que quería. Ahora llegó la hambruna, decidió acercarse y coger el peor trabajo que había, pero todavía no había arrepentimiento. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El nivel que este joven había caído por su propia imprudencia lo llevó a desear. Dice la palabra que deseaba comer lo que los cerdos comían. No es que lo llegó a comer,
es que él deseaba comer hasta eso que ellos estaban comiendo. Imagínense la hambruna que ellos tenían. Ustedes tienen que imaginarse el panorama. Tienen que imaginarse, yo no sé si algunas que me están escuchando pueden transportarse a un farm, a una hacienda donde haya criados de cerdo. El olor que este animal produce, el encerrado, la comida que se le da, limpiarlo es fuerte, es demasiado. Y sin embargo, él deseaba alimentarse de lo que esos animales que para él, siendo judío, eran impuros, era porque el nivel de desespero, el nivel donde él estaba era demasiado, pero ni tan siquiera, mira que el hambre era tan fuerte en aquel lugar que ni tan siquiera los dueños de la hacienda, los dueños que estaban dándole trabajo a él, le daban de lo que le correspondía a los cerdos. No le daban. Por eso dice, pero nadie le daba. El 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí ya él empieza como que a reflexionar. Aquí lamentablemente hay muchas personas que no es hasta que llegan hasta un nivel profundo, hasta donde caen bien bajo, que entonces piensan y empiezan a reflexionar de lo que tenían. El Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. El Señor no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos se vayan a la vida eterna. Él no quiere que usted pase por estas situaciones. El Señor quiere rescatarlo. El Señor quiere salvarlo. El Señor quiere que usted venga ante sus pies. Pero le voy a decir algo. Está en usted. El Señor nos dio, como lo dije al principio, un libre albedrío. Es usted el que tiene que decidir. Es usted el que tiene que decir, me arrepiento, no los quiero volver a hacer. Necesito volver a los caminos donde yo estaba. El Señor te da esa oportunidad de que tú puedas elegir. Y volviendo en sí, dice, ¿cuántos ahí? Dice, volviendo en sí. Entonces yo me imagino ahí que él estaba como ya pensando, diciendo, ¿cuánta gente, cuántos trabajadores hay en mi casa y tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Él dice, la gente que trabaja en mi casa. Él no estaba hablando del hijo, él no estaba hablando de la gente que tenía un poquito más de un nivel en la casa de su padre. Él está hablando que los empleados de su padre, los empleados de la casa de donde él estaba, comían mejor, tenían pan. Y él pensó en eso, él dice, wow, yo aquí pasando hambre, yo aquí pasando necesidad, yo aquí deseando comerme la comida de los cerdos. Pero en casa de mi padre hay pan. Pero en casa de mi padre hay pan. No importa esa situación donde usted está, que piensa que no hay solución. En casa de mi padre hay solución. En casa, aquí en la presencia de Dios, aquí en la casa de Él hay salvación. No importa lo que esté pasando, el Señor, cuando usted viene a Cristo, el Señor lo va a recibir. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Abundancia, no es que están comiendo, sino hay pan en abundancia. Y yo aquí parezco de hambre. Ahora mira lo que él dice. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él vino arrepentido. Esta es la clave. Yo le leí 2 versículos ahorita, al principio. Es más, se los voy a leer nuevamente. En el 15, capítulo 15, el versículo 7 dice, y os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y así el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando él dice, me levantaré e iré a mi padre, me levantaré, yo saldré de aquí, voy a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No tan solo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Él estaba ya arrepentido.
Y no tan solo eso, mira, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no vino con la intención, hay mucha gente que piensa, esta parábola yo la puedo poner ahora, en lo actual, porque mucha gente piensa que solamente venir y decir, oh, yo voy a la iglesia un día es forma de arrepentimiento. No, este hombre no exigió, él no dijo, no, yo soy tu hijo, tú me tienes que recibir. No, ahora dame todo lo que, aunque ya yo lo había pedido, yo todavía tengo derecho. No, él no fue soberbio ni arrogante, él pidió perdón, él le dijo, Padre, tú sabes que yo sé que yo he pecado contra ti. Yo sé que yo he pecado contra el cielo. Yo no te pido que tú restablezcas lo que yo tenía antes. Es imposible, no me lo merezco, no me lo he ganado. Yo estoy tan arrepentido de lo que yo hice. Yo lo malgasté todo. Yo llegué hasta a desear comida de los cerdos. Pero ahora yo te pido, Padre, que me perdones, que el Dios de los cielos me perdone y que tú también me perdones. No me hagas como tu hijo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Lo único que te pido. Hazme como uno de tus. Yo he trabajado para ti. Yo ahora voy a trabajar en ti. Ahora yo voy a ser esclavo en una hacienda que me pertenecía. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acuérdense que lo que él les había dicho ya era lo que él tenía en la mente. Él estaba pensando lo que le iba a decir al padre. Él estaba pensando, él vio su situación, se arrepintió. ¿Y qué arrepentimiento? Un cambio de mente. Remordimiento es, lo hice mal, pero sigo haciendo lo mismo. Pero cuando tú te arrepientes, tú cambias de mente, tú te transformas nuevamente, tú lo que estabas haciendo no lo vuelves a hacer porque estás arrepentido. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Ya le estaba diciendo lo que iba a hacer, pero cuando él va de camino a ver al Padre, cuando él va de camino, dice, y el hijo, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? El Padre. El Padre siempre está esperándonos. Dios está esperando que nosotros volvamos a Él. Dice, levantándose, y aún estaba lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. ¿Sabes por qué yo me quedo pensando en esto? Porque esta persona, vamos a ver un poquito más adelante que ni el hijo mayor se había dado de cuenta de lo que estaba pasando. Pero el padre a lo lejos había visto al hijo. Quiere decir que él tenía esperanza. Él sabía que ese hijo iba a regresar y él estaba ansioso de verlo. Él lo quería recibir. De lejos lo vio. El hijo no tuvo ni que llamar, papá, estoy aquí. No, el padre ya sabía que venía de lejos y el Señor sabe. Cuando usted viene arrepentido, ya el Señor lo está esperando con los ojos abiertos. El Señor desde lo lejos, mientras usted está en su cama, en su cuarto, diciendo, Señor, líbrame. Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Ya el Padre lo está recibiendo con los brazos abiertos, lo está viendo desde lejos. Ve sus intenciones, ve, el Señor nos conoce. Y levantándose, vino al Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, ya le dijo lo que ya tenía en la mente que iba a decir. He pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su sirviente, sacad los mejores vestidos. Antes de que yo siga, mira lo que hizo el padre. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El padre no le dijo, vete a bañarte. Acuérdense de donde él estaba. Él estaba apacentando cerdos. El olor tenía que ser bastante fuerte, donde este joven no tenía, me imagino, ni dónde bañarse. Donde él se había levantado temprano esa mañana para ir a casa de su padre, él no dijo, yo me voy a bañar, yo voy a presentarme bien. No, él como él estaba. Como él estaba, él decidió ir
Eso es un dato bien importante. El Señor no está pretendiendo de que usted se limpie primero y después venga. El Señor quiere traerlo tal y como usted está. Porque tal y como usted está, después Dios va a hacer la transformación. A lo mejor mucha gente dice, no, yo no voy al Señor porque yo todavía estoy haciendo cosas malas y hasta que yo no me mejore. Es que por sí mismo usted no va a mejorar. No, es que yo sigo haciendo cosas indebidas o sigo en el alcohol o sigo en esta. Y hasta que yo no haga y arregle mi vida, yo no puedo venir ante el Señor. Y el Señor te está diciendo, tal y como estás, ven ante mí. Ven con un corazón arrepentido. Ven tal y como está y el Señor te va a recibir. Él no le dijo, vete y báñate, vete, sácate el mal olor. No, Él se sobre su cuello y le besó. Pero el padre le dijo a sus siervos, mira ahora la respuesta de este padre. Lo besó estando como él estaba. Lo recibió tanto como él estaba. Ahora lo va a limpiar. Ahora lo va a hacer distinto. Le dijo, saca el mejor vestido y vístele. Ponle un anillo en su mano, que significa autoridad. Calzado en los pies, que significa que ya no él es esclavo. Él no iba a ser esclavo en la casa de su padre. Solo los esclavos en ese tiempo caminaban descalzos. El ponerle sandalia significa ya tú no eres esclavo, tú eres hijo. Tú eres mi hijo, yo te doy autoridad. Y trae el becerro más gordo y mátalo. Y comamos y hagamos fiesta. Esto es lo que quiere hacer el Padre con nosotros. Yo le digo a los oyentes que me están escuchando en esta noche, que si usted está arrepentido, que si usted necesita una transformación, que si usted necesita venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, si está cansado de la vida que usted lleva, si esa vida de pecado lo que le está trayendo es perdición, sufrimiento, agotamiento, enfermedad, si usted ya sintió que era suficiente y está dispuesto a arrepentirse, a volverse a Cristo, venga, venga, venga. Yo lo invito a que venga a la iglesia, yo lo invito a que usted reconozca su error, porque yo estoy segura que el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Ese sentir de arrepentimiento, Señor, yo no puedo más. Con mis fuerzas yo no puedo. Cuando nosotros entendemos que yo no puedo, que no por mi propia cuenta yo puedo ser buena, que si el Señor no interviene en mi vida, yo no puedo hacer cambios. Cuando yo entiendo que yo dependo completamente del Señor, el Señor no quiere que usted vaya y se limpie primero, el Señor quiere limpiarlo Él. El Señor no pretende que usted vaya y diga, no, yo voy a dejar esto por mi cuenta porque es que no lo va a poder hacer. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo, el Señor lo va a transformar, el Señor lo va a cambiar, el Señor lo va a vestir, el Señor le va a poner zapatos nuevos, el Señor le va a dar autoridad. Eso es lo que quiere el Señor. Y a los que estuvieron ya y se fueron, porque hay gente que todavía conocemos que conocieron al Señor alguna vez y decidieron apartarse por X razón y dijeron, no, yo me voy de la iglesia porque pues yo quiero pecar y quiero hacer las cosas que el mundo hace. El Señor en esta noche te dice que también te está esperando. También está esperando que tú vuelvas como ese Padre amoroso. Él te va a ver desde lejos. Él quiere que tú vuelvas. En el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Mire eso. Ese era el mensaje que Jesucristo quería llevar. Ese era el mensaje que Jesucristo le quería enseñar a los fariseos. No era un mensaje de que no solamente a los justos, no solamente ustedes serán dignos de salvación. El Señor le predicaba a los publicanos y a los pecadores porque el Señor quería salvarlos. El Señor quiere salvarnos. Estamos viviendo en un tiempo donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Donde el mundo está ofreciendo placeres vanos, que está ofreciendo vanidad de vanidades. Vemos mujeres que solamente viven pensando en vanidad. Vemos hombres solamente viviendo en pecado, en alcoholismo, en drogadicción, en placeres, en bailes. Mira, es tiempo. Dios te está llamando que vengas nuevamente a sus pies, que te reconcilies, que te arrepientas. Él no te va a juzgar. Él te va a decir, ven. Este padre, cuando recibió a su hijo, en ningún momento le dijo, porque te fuiste, te pasó esto.
porque te fuiste de lejos de mí y pediste el dinero. Mira las consecuencias. Él no lo acusó. ¿Tú sabes quién nos acusa? El enemigo. Pero este padre no lo acusó. Este padre, al contrario, lo recibió con los brazos abiertos. Le besó así como estaba y después lo limpió. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. El Señor quiere Jesucristo que usted venga. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dijo, hagamos fiesta. Estaba gozoso. Porque este hijo mío, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Este padre decía, él estaba perdido, pero ahora llegó. Ya yo tengo tanta alegría, mira que lo voy a vestir, le puse anillo, le puse calzado y ahora voy a hacer gran fiesta. Gran fiesta porque mi hijo que estaba perdido, que yo pensaba que ya no él venía, ahora hay salvación en él. Él cambió, él entendió, él se dio de cuenta que solamente en la casa de su padre iba a estar bien. Nosotros tenemos que darnos de cuenta que solamente en la casa de nuestro Padre vamos a tener confianza, plenitud de gozo, porque ese gozo que nosotros tenemos, el mundo no nos lo dio. Este gozo que yo tengo, que usted tiene como creyente, el mundo no nos lo dio. Y como no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Este gozo que Dios me dio, un gozo eterno, un gozo para siempre, es un gozo que a pesar de las tribulaciones, de los problemas que pasamos, ese gozo está ahí porque sabemos que Cristo nos redimió, que nos lavó, que nos salvó. Gozosos porque vamos para el cielo. Gozosos porque entendemos que Jesucristo pagó ese precio bien alto. Reconozco que yo no lo hubiese pagado. Reconozco que Él me salvó. Reconozco que Él me limpió, me transformó, me puso calzado, me limpió. Y su hijo mayor, el hijo mayor que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué era lo que estaba pasando? El hijo mayor le dijo, mira, aquí hay un estilo de fiesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué era lo que los fariseos estaban diciendo al principio? Yo quería que ustedes entendieran, le tuve que leer el versículo 15 del capítulo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto era lo que pasaba con este hijo. Él se molestó. Me imagino que en su mente él no se lo merece. Él gastó, él te pidió, papá, te dijo que hasta, en otras palabras, te deseó la muerte, dame la herencia, se fue, gastó todo lo que tenía y ahora tú vas a hacerle celebración porque él vino. Él no entendía el amor del Padre. Salió tanto, estoy en el 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él se enojó. Él dijo, no, yo no voy a compartir con este hermano mío. Yo no voy a compartir con él. Después que él hizo lo que hizo, yo estoy molesto. ¿Cómo mi padre ahora lo va a recibir? ¿Cómo? Ese era el pensamiento de él. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo es que tú te vas a poner celoso? ¿Cómo es que tú vas a pensar, ok, este que lo sacó todo y sacarle, él fue el que le reclamó? Él fue el que le vio los defectos. Sin embargo, el padre no vio los defectos. El padre gozoso porque él vino arrepentido. Y él le dijo, todo esto tú lo tenías. Todo esto nos pertenece. Nosotros como cristianos deberíamos
Nuestra misión es ir y predicar el evangelio. Ir para toda nación, para todo el mundo. Nosotros como creyentes tenemos que acercarnos a la gente, no importa su condición física, no importa lo que está pasando, ir y predicar de Cristo. No pensar que porque nosotros somos cristianos ya nosotros no nos vamos a hablar de Cristo, a todo lo contrario. El Señor nos dice que somos luz en medio de las tinieblas, que somos la sal de la tierra. Quiere decir que nosotros vamos a ir a hacer la gran comisión, a predicar. Nosotros tenemos que sentirnos gozosos cuando viene alguien arrepentido. Es más, cuando se hace el llamamiento, cuando usted ora por alguien, es serio porque esta persona está diciendo lo que, Señor, yo me despojo, no quiero, me arrepiento. Se quita todo delante del Señor y dice, me arrepiento, no quiero volver a la vida que yo tenía. Y el Padre lo recibe con ese amor, pero hay mucha gente que actúa como el hijo mayor y se molesta y no entiende porque uno le está predicando a la gente y no entiende porque nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Nosotros queremos que todos se salven. El Señor nos dio la gran comisión y tenemos que predicar el evangelio y sentirnos gozosos, porque si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, nosotros también tenemos que sentir ese gozo. Entonces, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta. Era necesario hacer fiesta. Regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta parábola tiene tanta enseñanza. Esta parábola nosotros la podríamos hacer de nosotros una y otra vez, porque nos habla de ese amor redentor que tiene el Padre. Yo les voy a decir a los que me están escuchando, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de correr. Corra. No espere al último momento. No espere cuando ya no hay remedio. No espere que la muerte le sorprenda. No, corra mientras todavía hay tiempo. Venga corriendo ante los pies del Señor con ese corazón arrepentido. No espere, no empiece a decir cuando yo deje el alcohol, cuando yo deje la droga, cuando yo deje el vicio, cuando yo deje lo que estoy haciendo. Venga como está, porque el Señor lo va a transformar. Usted viene con un corazón arrepentido y ese cambio de mente el Señor lo limpia de la cabeza a los pies, pero usted tiene que venir. Tiene que venir porque el Señor no lo va a obligar. El Señor lo está esperando. Está esperando que usted venga, que se arrepienta. Eso es lo que hace el Padre amoroso. Y esta historia habla del amor, el amor tan hermoso que Jesucristo tiene por nosotros, como decía Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Que no se pierda. Para todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que Él crea, no se pierda. Juan 3:16, más tenga vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor, que no se pierda, que tenga vida eterna. Vamos a orar. Esta palabra me habló. Yo espero que la haya hablado a ustedes, a los oyentes que están escuchándonos. De exhorto en su casa, que si también quiere leer la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y el hijo pródigo, tienen el mismo sentir. Y la parábola del hijo pródigo se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Solamente una vez es mencionada en el Evangelio de Lucas. Haga la suya, predique el Evangelio. Háblale a su amigo, a su hermano, a su compañero, a la persona del trabajo, a quien Dios le ponga en su corazón, háblale. Dígale, póngale esta reflexión del hijo pródigo, del hijo que malgastó, del hijo que pensaba y usó todas sus cosas en cosas vanas, que no le dio valor a lo que tenía. No le dio valor a lo que tenía en su casa y se fue y gastó todo en lo que no debía haberlo gastado, en cosas vanas, en cosas pasajeras. Pero recapacitó, se arrepintió y volvió a casa del Padre. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra del hijo pródigo, que nos recuerda tu inmenso amor, Señor. Que nos recuerda, Señor, que tú nos transformas, Señor.
que tú nos guías, que tú nos limpias, Padre, Señor. Que tú te gozas, Señor, cuando un pecador se arrepiente, Señor, que en el cielo hay gozo, que hay alegría, Padre, Señor, cuando un pecador vuelve, Señor, a tu camino, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú nos recibes, Señor, con esos brazos abiertos, Señor. Que eres tú, Señor, quien nos transforma, que nos cambia, que nos limpia, Señor. Gracias, Señor, por los oyentes, Señor, que están escuchando, Señor, esta palabra, Señor. Y te doy gracias, Padre, Señor, porque yo sé que las van a compartir, Señor, a los cristianos, a los que te estamos sirviendo, Señor, que puedan también, Señor, compartir esta palabra, Señor, recordándole al mundo que todavía hay esperanza en Cristo, que Cristo, Señor, vino a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y gracias. Hasta aquí nos despedimos, me despido con ustedes. Le habló su hermana en Cristo, Claribel Rosado. Dios les bendiga.